Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hace unos días le comentaba que hay una novedad editorial, una novedad que vale la pena, por supuesto, estudiar con detenimiento. Lorenzo Córdoba y Ernesto Núñez han publicado este texto, un texto además vigoroso. La democracia no se construyó en un día. El consejero presidente del INE está en el enlace. Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido, presidente. Un gusto, mi estimado Leonardo. Un placer de poder conversar nuevamente contigo ahora sobre cuestiones editoriales de las que vale la pena citar textos como el tuyo en este contexto y estar aquí con Ernesto. Un placer, Leonardo, de verdad. Ernesto, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias, Leonardo, ¿qué tal? Oye, empezamos con este paralelo biológico, o sea, la democracia no es un asunto de generación espontánea o de creacionismo, es un tema, Lorenzo, que ustedes recuerdan, tú y Ernesto, que se ha venido fraguando a lo largo de años, que es un trabajo, que es un empeño de varias generaciones de mexicanos. Lorenzo. Sin duda, Leonardo, yo creo que además es importante en este momento de la historia reconstruir la etapa justo previa, en un contexto en el que hay quienes gustan de decir que la democracia pues, nació justo por generación espontánea, ¿no? En esta lógica o en este paralelismo, digamos, biológico que contrapone las teorías creacionistas, ¿no? Con las teorías evolucionistas. Y yo creo que si hay algo que vale la pena en este contexto reivindicar, incluso te lo diría así a 30 días de la que va a ser la elección más grande de nuestra historia, es precisamente que hoy estamos aquí porque hay una historia y porque las condiciones pues de nuestro sistema electoral, las condiciones de la competencia electoral, las condiciones que garantizan y que permiten y garantizan el ejercicio del voto libre, no se construyeron, no nacieron de la noche a la mañana, sino que se fueron construyendo a lo largo de mucho tiempo. Y como producto, que ese es parte digamos, de esta reconstrucción, de la idea de esta reconstrucción, que es producto de una lucha de muchísimas personas, de miles, de decenas de miles de personas, de distintas ideologías, de distintas posturas políticas que convergieron históricamente en la idea de salir del régimen autoritario que caracterizó a nuestro sistema político a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, para dar paso a un sistema democrático que sin lugar a dudas es complejo, tiene todavía hoy muchos pendientes, pero que ha permitido que la pluralidad que caracteriza este país pueda convivir en paz y que, como dicen los anglosajones, en México se cumplan las dos premisas de una elección democrática, es decir, que sean elecciones basadas en el voto libre y justas. Y esto pasa por la construcción de un sistema electoral complejo, sofisticado, que se construyó paulatinamente, que repito, no es obra de una persona, de un evento particular, de un partido político, de una ideología, sino que es una construcción colectiva y que, hay que decirlo, es profundamente exitosa si se ve en retrospectiva y si se ve de dónde venimos y dónde estamos, con todo lo que haya que mejorarle. Pero claro, para mejorar lo que tenemos hay que entender de dónde venimos, ¿no? Y bueno, cada elección plantea un desafío. O sea, el recuerdo a lo que decía Kofi Annan de la integridad electoral. Me encantaría que regresáramos sobre los informes de observación que hemos tenido en este país. Siempre hay oportunidad de mejorar. Además, la democracia es una cosa viva que requiere, por supuesto, siempre de estarse reinventando. Ernesto, pero si uno ve en retrospectiva, tú eres un hombre muy joven, pero lo que se ha hecho desde la reforma Reyes-Heroles, que es una reforma hecha desde el poder, hasta las reformas de los 90, que son reformas por consenso, ve uno efectivamente una continuidad en reformas electorales para llegar a algo que yo digo, mi querido Ernesto, que es al mismo tiempo un elemento que nos permite, digamos, organizar la convivencia política y tener hoy digamos, el mecanismo de organización del poder político, pero al mismo tiempo una proeza administrativa. En un país que tiene tantos problemas para organizar padrones hasta para el registro de vehículos y teléfonos, el tener un organismo que funcione electoralmente es al mismo tiempo una proeza política y una proeza administrativa. Ernesto. Sí, y por supuesto, y fíjate, Leonardo, que yo creo que una de las cosas que el libro pretende precisamente revalorar y comentar, platicar con los lectores, es cómo estas reformas fueron producto
por un lado, de un intento de ir mejorando el sistema electoral, ¿no? Es decir, esas reformas fueron para ir perfeccionando estos mecanismos, algunos técnicos, algunos administrativos y otros de arbitraje político de las elecciones, para irlas haciendo cada vez mejor, precisamente producto del reclamo normalmente de la oposición a una elección en donde había habido algún problema, en donde había habido alguna demanda irresuelta de alguno de los actores, y casi siempre después de una elección venía una reforma que iba perfeccionando el sistema. Y por otro lado, producto de consensos amplios, es decir, estas reformas, y eso lo aborda Lorenzo en el primer ensayo de Lorenzo del libro, donde habla de las reformas que permitieron llegar finalmente a 2018. Esas reformas son producto de un consenso muy amplio entre todas las fuerzas políticas, que creo que es es la magia de la transición mexicana, ¿no? Que no fue al final la imposición de una sola de las fuerzas políticas o una imposición del gobierno, sino que muchas veces fue el gobierno cediendo a lo que la oposición reclamaba después de una elección, lo que fue perfeccionando el sistema. Ahora, como bien decía Leonardo, pues la democracia y el sistema electoral es un ser vivo que seguramente seguirá evolucionando y que muy probablemente ahora habría que revisar cómo sigue funcionando, pero ojalá que en esa misma lógica de ir mejorando el sistema, y sobre todo también en una lógica donde todos los actores políticos, que al final son los que compiten en ese juego electoral, pues estén de acuerdo en las reglas, ¿no? Yo creo que eso ha sido dos claves de este proceso, ¿no? Que son más difíciles de contentar que un niño mimado, eso lo digo yo. La naturaleza de la democratización mexicana ha sido efectivamente gradual y ha habido respuestas, decías tú, Ernesto, se va efectivamente atendiendo. Después del 2006 hubo una serie de reclamos, después del 2012, recuerdo, y nuestro auditorio también vivamente, cómo se pidió la fiscalización en el momentáneo y no ex post, decían, es que el INE permite entonces que se consuman los fraudes. Después viene la fiscalización en tiempo casi real y dicen, no, es que nos quieren sacar de la campaña. En fin, difícil contentar a todo este, digamos, conjunto de políticos que son al mismo tiempo los que participan en política y le exigen al INE al mismo tiempo un montón de renovaciones, adaptaciones a sus nuevas demandas. Lorenzo. Totalmente de acuerdo, pero esa es parte justamente déjame decirlo así, del combustible de la propia evolución del sistema electoral. Es decir, el sistema electoral, por supuesto que digamos que tiene propósitos definidos, pero esos propósitos y esas necesidades van cambiando a lo largo del tiempo. En algún momento de nuestra historia, la necesidad primera era contar con reglas claras para poder y que garantizaran que los votos valieran un voto por una cabeza. Es decir, cuando no había claridad respecto de las elecciones, la primera demanda era que hubiera certeza en el modo en el que se contaban los votos y que los votos efectivamente contaran. Más adelante la demanda era, oigan, pues estas son elecciones profundamente inequitativas, ¿no? En el pasado, pues los partidos de oposición competían literalmente contra el Estado y hay que establecer nuevos pisos de equidad en la competencia electoral. Y así sucesivamente. Y es normal, diría yo, lo mencionaba ahora Ernesto, que al cabo de un proceso electoral, pues el sistema electivo requiera de ajustes y demás. Y ese es parte del combustible de las reformas. Ahora, creo que hay una lógica fundamental que ha inspirado todas estas reformas. Si bien han sido graduales, han sido acumulativas. Y lo que hoy tenemos es el resultado no de una reforma fundacional, ni siquiera la reforma de 2014 que cambió tantas cosas, que creó, que nacionalizó a un órgano como el INE, que creó un sistema nacional de elecciones, es una reforma, digámoslo así, que significa una ruptura con lo que había ocurrido antes. Al revés, las reformas siempre siguen esta lógica de mejora paulatina frente a las necesidades que se van presentando a lo largo de la dinámica vida política. Pero lo importante creemos es no perder eso. Por eso, aunque este sea un libro que empieza en el 1 de julio de 2018. La primera crónica que hace Ernesto es el detalle, digamos, a lo largo del día, a partir de los principales protagonistas de esa jornada, de lo que ocurrió el 1 de julio de 2018, y termina con el 1 de julio de 2018. En el camino lo que hacemos es un análisis retrospectivo para poder evidenciar cómo llegamos al 2018 y dejar, déjame decirlo así, como un modesto legado del libro,
pues el contar ese tramo de esa historia que hoy nos permite estar donde estamos, en un contexto político muy competido, con un grado de alternancia nunca antes visto en la historia y con condiciones de equilibrio en la competencia electoral que ya quisieran otros países. Y por eso pues, hay que valorar lo que hoy tenemos, en la lógica de mejorarlo hacia el futuro, pero sin perder de vista de dónde venimos, ¿no? Sí, han sido años complicadísimos que incluyen presión del legislativo, cambio de reglas, espionaje, acoso desde el poder, presión desde los medios de comunicación. Vive Dios que han tenido todo tipo de presiones. Pero déjame entrar, Ernesto, al tema del 2018. O sea, uno habla del 18 como una fiesta cívica, y lo fue en realidad, una fiesta cívica en la que, por supuesto, el quinceañero, si ustedes me dejan decirlo así, se lleva como todo el crédito. Pero uno dice, oiga, para que haya habido 15 años tuvimos que recurrir a la logística, a la música, a quién llevara la comida, las luces, claro, la ambientación, el entretenimiento, vamos, hasta los ballet parking, Ernesto. Es decir, organizar el que el 18 funcionara no solo es mérito de quien ganó. Ernesto, adelante. Sí, y yo te diría hasta el que irrumpió en la fiesta y lo tuvieron que sacar porque se le pasaron las copas, ¿no? Es decir... yo hablaba del quinceañero nada más. La verdad es que, fíjate que sí, hoy platicaba con un amigo que ya va como en el capítulo 6 y me dice, oye, ¿qué detalles traen? Traen detalles que yo ya no me acordaba y que en realidad no ocurrieron hace mucho, Leonardo, ¿no? Por ejemplo... El 2015 lo narramos yo desde una crónica periodística y Lorenzo desde este ensayo testimonial, con una coincidencia, ¿no? El 2015 yo le puse la prueba del ácido, que sí fue un año que puso a prueba esta reforma electoral del 2014, fue la primera elección federal que el año, sí. Además, un ánimo de desacato de un partido, claro, que integraba la coalición gubernamental. Sobre eso volveremos, Ernesto. Sigue, por favor. Veníamos de acontecimientos sociales muy fuertes, ¿no? Como lo de Ayotzinapa, veníamos de una revelación con el tema de la Casa Blanca, y había un reclamo de los sindicatos de maestros, de las organizaciones de maestros, que tomaron a las elecciones como, digamos, como motivo de lucha y dijeron no a la reforma educativa y entonces no hay elecciones. Entonces, por ejemplo, ese capítulo, solamente ese capítulo tiene un detalle de muchísima complejidad, que por un lado yo lo narro desde la parte, digamos, periodística, ¿no? De cómo se veía desde fuera, desde un reportero, cómo veía cómo iban evolucionando los acontecimientos. Y cuando vas reconstruyendo y armando nuevamente el rompecabezas, tú me vas a entender muy bien, Leonardo, como periodista, cuando uno tiene la posibilidad de ver en segunda mirada los acontecimientos y digamos que le das bien el golpe a pequeños detalles que a lo mejor en un momento no fueron tan significativos, pero visto en retrospectiva te das cuenta que permitieron construir un paso más para llegar finalmente a una elección como la del 18. Y luego esta mirada de Lorenzo más desde dentro, en donde él dice, bueno, esta 2015 fue el año en el que estuvo en peligro la democracia, porque deliberadamente había grupos que decían, no va a haber elecciones. Entonces, por ejemplo, ese tipo de reconstrucciones en donde de verdad nos metimos a un grado de detalle bastante minucioso, creo que vale la pena porque hoy podemos sacar lecciones de esas cosas. ¿Cómo pudo haber elecciones en Oaxaca, por ejemplo, donde unas cuantas horas antes de la jornada electoral simplemente no había posibilidad de haber elección y al final la hubo? Detalles sobre las reacciones de ciertos partidos frente a los acuerdos que tomaba la autoridad, precisamente al aplicar el modelo de fiscalización o al aplicar el nuevo anuncios en pleno partido de fútbol. Exacto. Diciendo, quítale el registro de este partido, que hoy forma parte, por cierto. ¿Te acuerdas de los tweets de la misma jornada electoral? No ha sido elemento, eso, ¿no? Digamos, fácil. Pero cuéntenos una cosa, ¿cómo hicieron para organizar? Tú eres autoridad electoral, Ernesto, tú escribes más libremente desde la óptica académica, pero ¿cómo hicieron para organizar el libro, Lorenzo? Bueno, a ver, este es un libro que nace justo poco después del 2018. Con Ernesto, pues además de haber una amistad y una cercanía personal desde tiempo atrás, ¿no? Y coincidencias en algunos espacios, por ejemplo, pues en el suplemento de política que Ernesto dirigió durante muchísimo tiempo en un diario de circulación nacional y demás. A finales de ese año, de 18, Ernesto se suma a mi equipo, lo invito.
Y uno de los temas que desde el principio discutíamos era, oye, no podemos dejar pasar lo que ocurrió sin dejar un testimonio. Digamos, estos años que van desde la reforma 2014, acuérdate que fue una reforma que algunos analistas muy serios en materia electoral denominaron un masacote, ¿no? Y decían que era impracticable, se decía que era una reforma que atentaba contra el federalismo electoral. Es decir, yo creo que pocas reformas tuvieron tantos detractores como la del 14. Es que era rarísima, ¿no? Era como que se haga como la mitad, ¿no? Exactamente. Bueno, a pesar de todo, el INE logró instrumentar la reforma y en 4 años tuvimos condiciones con altibajos en el camino. Las elecciones del 15 fueron elecciones que estuvieron en riesgo por primera vez real de no organizarse. Es decir, ahí contamos cómo por primera vez en 100 años estuvieron en peligro las elecciones de no llevarse a cabo. 2016 fue una fiesta, pues hubo una alternancia como nunca antes, el PRI perdió muchísimas gubernaturas, todo el mundo decía, pues esta reforma funciona, y el año siguiente hubo una crítica porque el PRI ganó 2 de las 3 elecciones que hubo. Entonces, es decir, se llegó al 18 con una experiencia acumulada muy importante. Lo que dijimos Ernesto y yo, hay que contar esto. Ahora, ¿cómo lo contamos? Ernesto empezó a hacer digamos que aunque tenía trabajo en el INE, pues Ernesto era más organizado para escribir, ¿no? Y entonces se empezó con algunas crónicas, y yo le decía, es que Ernesto, sabes que esto es la visión del periodista y es muy rica, pero yo no puedo suscribir o complementarte porque mi visión va a ser completamente distinta. Y es entonces cuando decidimos pues, hacer una especie de 2 libros en uno, porque en realidad tú puedes, es más, me atrevo a decir, son hasta 3 libros en uno. Es un libro escrito por un periodista con 8 crónicas que cuentan esta historia. Es un libro escrito por un académico ahora en la función electoral que más con una lógica de ensayo y testimonial también cuenta esta historia. Y lo que dijimos al final es, podemos sacar cada quien su libro, pero pues si es la misma historia y la estamos contando con la misma lógica de flashbacks, es decir, empezar un día a ir para atrás y volver a reconstruir para llegar al mismo punto, pues ¿por qué no intentamos un ensayo pues, extraño desde el punto de vista literario, que es intercalar textos? Entonces tú lo que acabas teniendo son 8 crónicas que escribe Ernesto, 7 ensayos que escribo yo, que se van intercalando. Y esto nos permite que tú pues, puedas leer esta historia a partir de la visión del periodista y ya, o 7 ensayos a partir de la visión del académico que es funcionario público, o leerlos en el orden intercalado que se sugiere, y entonces vas alternando estas visiones. Creemos que es una visión, más allá de si es original o no, pues es una manera pues rica y complementaria de ir reconstruyendo este periodo. Oye, ¿por qué no? Si Carlos Fuentes escribió el Artemio Cruz como lo hizo, ustedes están en libertad de hacerlo como lo hicieron. Han sido años, Ernesto, muy emocionantes. Con las debidas diferencias, Leonardo. Lorenzo Córdoba ha tenido, bueno, ya decía el asunto del espionaje que se narra aquí, ha tenido que aguantar a Pablo Gómez ahí dentro de efectivamente bueno, con todo respeto al señor diputado, ahí dentro de la actitud desafiante ahí en Viaducto Tlalpan, ha tenido efectivamente acosos del poder, amenazas. Tú desde el punto de vista periodístico y con la perspectiva que dan los años, ¿cuál dirías que ha sido el mayor desafío que ha tenido el INE en todos estos años, Ernesto? De los narrados en el libro, ¿sí? Creo que la parte más desafiante fue 2015, ¿no? Por todas estas cuestiones que había una amenaza deliberada de no va a haber elecciones. Pero era una amenaza que provenía, Leonardo, de un reclamo social que podía ser justo, por ejemplo, como el caso de la desaparición de los chicos de Ayotzinapa, ¿no? Que ellos tenían un reclamo social muy importante y que dijeron, la manera que tengo de llamar la atención es boicotear. Y luego estaba la parte de la reforma educativa, que ahí pues son grupos muy organizados que iban en contra de una decisión que se había tomado y que dijeron lo mismo, no va a haber elecciones. Creo que ese fue un año muy complejo. Además, era el primer año de una elección federal después de la reforma. Muchas de las cosas que hoy yo las veo, por ejemplo, hoy desde el INE, funcionar de una manera muy fluida, casi se dan por sentado, porque el INE sí parece, la verdad, una maquinaria de reloj que funciona con unos engranes de manera casi perfecta todo el tiempo y además que no se para. Me imagino que en 2015, cuando apenas estaba empezándose a implementar el modelo híbrido, por ejemplo, de INE-OPLES, que sustituyó al IFE, Institutos Electorales de los Estados, pues era mucho más complicado.
Y yo creo que ese fue un Recuerdan momento, ustedes el caso de Durango y otros más, ¿no? Que son muy relevantes. muy complejo, porque además es un poco una historia también de ensayo y error, porque ocurrían cosas, los partidos políticos siempre se las arreglan para desafiar la regla electoral, ¿no? Entonces, ante cada desafío o ante cada ocurrencia, ante cada cosa, tenía que venir una decisión que iba al mismo tiempo sentando precedente para futuras decisiones. Entonces, yo creo que ese año fue muy complejo, y te diría también, Leonardo, que de los que se narran ahí, el propio año 2018, sacar la elección más grande de la historia, por ejemplo, por poner un tema en el que tú eres experto, en el año con más alta criminalidad y violencia de la historia, porque 2018 hoy no lo sé, pero en ese momento era el año donde más violencia había habido. Hay una parte donde empiezo a construir esa historia de cómo se da la organización electoral, en un momento en el que en el país tenías 2,000, 3,000 asesinatos por mes, y que también vas viendo ahora los tienes. Hoy Oye, mismo y en el vuelves a informe de tener. Leonel Fernández del 18 dijo, bueno, México logró efectivamente una fiesta cívica, pero el tema de la violencia lo tienen ahí en medio, Sí. Lorenzo, que por supuesto no es tema del INE. Y aprovecho para preguntarte, hay un montón de asuntos que no son tema del INE o son temas que la Cámara de Diputados les ha dado y que, bueno, pues de pronto dicen, oiga, ¿y por qué el INE reglamenta la comunicación política como la reglamenta? Pues porque me lo ordena el legislativo, Lorenzo. No sé, igual de exigentes que han sido los políticos, hemos sido los medios de comunicación, y a lo largo de todos estos años hemos venido trabajando. Este también fue un tema señalado en otro informe de otra misión electoral, que hay que revisar el modelo de comunicación política de este país, pero mientras todo esto ocurre, pues hay que atenerse a las reglas, ¿no? A las que están en estos momentos en vigor. Lorenzo. Totalmente de acuerdo, Leonardo. Incluso déjame partir de una cosa, porque aquí tiene razón Ernesto al decir que 2015 fue un año de un desafío monumental. Es decir, era el año en que se echó a andar la reforma, fue un año en el que, a ver, se juntó prácticamente todo, digamos, ¿no? Tener que organizar por primera vez una elección interna, la del PRD, de un partido político, la del PRD, que no fue nada sencilla. Se levantaron partidos de la mesa, como mencionabas, un partido que estuvo reiterada intencionalmente jugando al límite, incluso más allá del propio límite a propósito del modelo de comunicación política, la movilización social. Fue un año muy complicado, el espionaje telefónico, en fin, fue un año muy complicado. Pero ¿sabes qué? Era normal que fuera complicado. La verdadera prueba de fuego, y hasta este momento, ¿no? Ahora tal vez lo será el 2021, pero la verdadera prueba de fuego de este periodo fue 2018, porque todo lo que se hizo antes, y es un poco la idea del libro, estaba encaminado a esa que iba a ser la elección presidencial, la primera elección presidencial después de la reforma, con 2 elecciones presidenciales profundamente contestadas como antecedente. Las elecciones del 2018 fueron elecciones, ha sido la gran tarea, digamos así, titánica del INE, y al final es una elección exitosa. Fueron elecciones en donde además se rompieron, no solamente se aplicaron esas normas producto del ensayo-error que cuenta Ernesto, sino además, incluyendo el tema que mencionas de la comunicación política, pero que con el paso del tiempo fluyó, sino que además en el 2018 se rompieron muchos moldes. En fin, tú fuiste protagonista en el camino en 2 ocasiones, Leonardo, ahí lo decimos en el libro. Me tocó Colima y después el debate presidencial. El debate en Colima, que fue el primer debate que organizó el INE para una elección local, en donde se comenzó a tratar todavía muy tímidamente de romper los moldes encajonados, acartonados que habían prevalecido. Y luego el paso decisivo, vámonos a romper de cabo a rabo con los 3 debates presidenciales, de los cuales en el último tú estuviste, cada uno con formato distinto. Entonces, la verdad, yo creo que el desafío más grave, más delicado... Que un día, Lorenzo, le vamos a contar a Ernesto Núñez también parte de lo que fue el primer debate, ¿no? Las historias. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Tienen ustedes facultades ahora para mejorar o pedir, hacer una excitativa a los partidos y candidatos para que mejoren el contenido de sus spots? En el 2006 se habló mucho esto de la guerra sucia, eso. Hoy tenemos una guerra que ya no es sucia, es percudida, Lorenzo. O sea, la calidad de los spots que oímos todos los días es verdaderamente lamentable. ¿Tienen ustedes facultades para decirles, a ver, señoras y señores, seamos serios, estamos en una campaña electoral? Mira,
facultades en cuanto tales como autoridad, no. Lo que podemos hacer es simple y sencillamente vigilar que no se crucen los límites, y el límite está establecido en la ley y en la Constitución, es decir, que no se haga calumnia. Y ha habido ya casos en que la Comisión de Quejas en este proceso electoral ha determinado suspender spots porque hay calumnia, o bien por todo lo que tiene que ver con la propaganda gubernamental, incluidas mañaneras, por cierto, ¿no? Lo demás, pero sobre los contenidos en cuanto tal, no tenemos, y no sé si sea lo ideal, Leonardo. Yo creo que al final del día creo mucho en que, y esa es parte de la idea del libro, reivindicar que el voto no es solamente un mecanismo para elegir gobernantes y nuestros representantes, sino también para premiar y castigar buenas, malas acciones de gobierno, o incluso la actuación de los propios partidos y los candidatos durante las campañas electorales. Incluso yo creo que se amerita una discusión importante, el modelo de comunicación política, para retomar lo que decías hace un momento. Este modelo fue pedido en su momento, exigido, diría, en 2007, su momento, por quien hoy gobierna, y por quien hoy, cuando era oposición, y por quien hoy se siente incómodo con el modelo. Igual que la fiscalización del 12, y ahí van, efectivamente están ahí todos estos reclamos. Pues yo quiero primero agradecerles muchísimo que hayan escrito este libro, porque nos permite recordar a todos un montón de cosas que teníamos ahí acumuladas en la memoria, pero que leídas de manera sistemática adquieren, por supuesto, una enorme relevancia, y que hayan aceptado, Ernesto, Lorenzo Córdoba, estar esta noche con nosotros. Les mando un abrazo y los felicito por el libro. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Abrazo. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.